Cuando el amor se apaga, casi siempre queda el eco del silencio. Pero cuando el amor ha sido observado por millones, cantado, analizado, convertido en mito, ese silencio se transforma en guerra. Barcelona lo supo demasiado tarde. Lo que empezó como un adiós íntimo entre dos íconos globales terminó convirtiéndose en una disputa de poder, contratos y orgullo. Gerard Piqué y Shakira dejaron de ser pareja para convertirse en símbolos de algo mucho más grande. El precio de separarse cuando ya no queda nada por dividir, salvo la memoria. Durante meses, los medios se alimentaron del espectáculo del dolor. Hubo canciones, titulares, memes y debates televisivos sobre la moral, la fidelidad, la maternidad y el éxito. Pero detrás de todo eso, detrás de los focos, de las lágrimas públicas y de las declaraciones en clave, se libraba una guerra silenciosa, mucho más cruel que la anterior. La batalla por el dinero, los bienes y, sobre todo, por la narrativa. Esa guerra no se peleó en los estadios ni en los escenarios. Se libró en despachos discretos, bajo lámparas frías, entre abogados con relojes de oro y cláusulas de confidencialidad que valían más que cualquier beso. La prensa supo apenas una fracción. Los acuerdos de custodia, los rumores de propiedades, los vuelos privados. Pero nadie contó lo que realmente ocurrió dentro de esas paredes. Hasta ahora, la persona que habla en estas páginas no es una periodista, tampoco una víctima ni una enemiga. Es alguien que estuvo allí, en el margen, viendo cómo el amor se convertía en contabilidad. Su voz, que ya escuchamos en el testimonio anterior. Yo fui la sombra de Gerard Piqué, regresa ahora para narrar lo que vino después, la negociación que definió el final. Lo hace sin rabia, sin buscar compasión. Lo hace, simplemente, porque nadie más se atrevería. Este documento, recibido de forma anónima por la redacción del Diario del Silencio, fue verificado durante semanas. Las fechas, los lugares y las descripciones coinciden con las filtraciones internas de los equipos legales de ambas partes. Algunos detalles han sido omitidos por razones éticas, pero la esencia permanece intacta. No es un ajuste de cuentas, es un espejo. Lo que revela esta voz anónima no es un chisme más. Es la anatomía del final de una era. Habla de cómo el dinero se convierte en argumento moral, de cómo el silencio puede tener un precio, y de cómo incluso el amor más poderoso puede terminar reducido a cifras y notarios. El testimonio nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué queda del amor cuando todo lo demás ya está contabilizado? En los documentos filtrados se mencionan propiedades, cuentas conjuntas, cláusulas de confidencialidad, derechos de imagen. Pero lo que leíte en el fondo de esta historia no son los millones, sino el vacío. El mismo vacío que habita en quienes alguna vez amaron demasiado y ahora deben ponerle precio a lo que fue. Publicamos esta crónica no para juzgar, sino para entender. Porque detrás de cada ruptura pública hay un relato que nadie quiere contar, una voz que no puede hablar y una verdad que se esconde bajo capas de contratos. Y a veces, la única forma de hacer justicia es dejar que el silencio hable por sí mismo. No hay herencia para los recuerdos. Solo quedan las facturas. Anónimo. El Diario del Silencio publica hoy esta historia en exclusiva, no como un escándalo, sino como un espejo de nuestra época. Una era en la que el amor termina en PDF, y el perdón, en transferencia bancaria. Barcelona amaneció distinta el día en que Shakira se marchó. No fue una noticia, fue una respiración contenida que por fin se soltó. Los paparazzi abandonaron la calle de Esplugues de Llobregat, los vecinos dejaron de fingir sorpresa y los abogados comenzaron a trabajar. Yo, que alguna vez fui su sombra, observé desde el margen. Ya no tenía su número, ni su voz, ni siquiera el perfume que quedaba en las sábanas. Pero lo conocía lo suficiente como para saber que ese silencio no era paz, era estrategia. El amor se acabó en junio. El dinero empezó en septiembre. Así me lo dijo un amigo suyo, entre copas, una noche en la que todos fingíamos no saber nada. Porque cuando dos imperios colisionan, el ruido no viene del corazón, sino de los contratos. La primera vez que vi a Gerard después de la ruptura fue en una foto. Estaba en un palco, sonriente, con su traje perfectamente medido. Pero la sonrisa no era suya. Era la del jugador que ha aprendido a perder sin bajar la cabeza.
Su verdadera batalla ya no estaba en los estadios, sino en los despachos. Las fuentes lo confirmaron. 2 equipos de abogados, 6 asesores financieros, un mediador y un traductor legal. Ella pedía libertad para viajar con sus hijos. Él exigía tiempo para verlos sin supervisión. Ninguno pedía amor. Las reuniones se realizaban en un edificio discreto de la Diagonal, con vistas a un mar que parecía observarlos sin entender. Dicen que Shakira llegaba puntual, vestida de negro, con una calma que desarmaba. Que Piqué entraba 10 minutos tarde, sin mirar a nadie, acompañado de su asistente. Yo no estuve allí, pero lo imaginé tantas veces que casi puedo jurar que lo vi. Yo lo vi firmar documentos con la misma mano con la que me acariciaba el pelo. El contrato de separación tenía más páginas que una novela. Enumeraba propiedades, vehículos, porcentajes de sociedades y, sobre todo, cláusulas de silencio. La palabra confidencialidad aparecía 14 veces. Los abogados, dicen, hablaban de activos y derechos de imagen. Pero en realidad hablaban de recuerdos. De quién podía conservarlos y quién debía olvidarlos. Los números empezaron a circular como fantasmas. 17 millones en propiedades conjuntas, 3 cuentas compartidas, 2 empresas bajo el paraguas de Cosmos. Ella, con un catálogo de canciones convertidas en patrimonio, él, con inversiones y derechos deportivos. El amor convertido en balance. Un periodista financiero lo resumió en una frase brutal. La ruptura más cara de Europa no fue la del PSG. Fue la de un defensa y una cantante. Yo veía cómo las revistas hablaban de cifras sin entender que detrás de cada euro había una herida. Él siempre había dicho que no soportaba la idea de depender de nadie. Ella, en cambio, había renunciado a contratos millonarios por quedarse en Barcelona. Ahora, todo volvía con intereses. En los documentos se discutía hasta el valor del piano donde Shakira compuso su última canción en casa. Un objeto sentimental convertido en moneda. Y mientras el mundo debatía sobre quién traicionó a quién, los verdaderos traidores eran los ceros del banco. El artículo 7 del acuerdo decía: ninguna de las partes podrá emitir declaraciones públicas que afecten la reputación del otro durante un periodo de 5 años. 5 años de silencio. Un pacto tan frío que parecía escrito por un cirujano. Pero ella tenía algo que él no, una voz. Y decidió usarla no en una entrevista, sino en una canción. Nadie podía demandar a la metáfora. Me dejaste la deuda en la piel y el recibo en el alma, cantó, y el mundo entendió sin que ella dijera nombres. Yo sonreí, porque esa era la verdadera venganza, convertir la humillación en arte. Piqué, en cambio, respondió con indiferencia pública. Se refugió en su empresa, en los torneos de la Kings League, en la normalidad forzada de quien no quiere que lo vean sangrar. Pero a veces, cuando las cámaras se apagaban, su mirada traicionaba la fatiga. El silencio también se paga, me dijo una vez, y tenía razón. El precio de callar puede ser más alto que el de amar. Años después, los testigos siguen ahí. El chofer que los recogía del aeropuerto. La niñera que veía los juguetes abandonados en el salón. El camarero del hotel del puerto que sirvió el último desayuno compartido. Todos saben algo, pero nadie puede decirlo. Porque el amor de los ricos deja huellas firmadas con cláusulas. Yo escucho sus versiones fragmentadas. Unos dicen que él lloró, otros que ella planeó la partida con precisión quirúrgica. La verdad se perdió entre las facturas. A veces pienso que ambos se enamoraron de lo que el otro representaba. Él, del mito, ella, del desafío. Y cuando la realidad llegó, se miraron sin reconocerse. No hay mayor infidelidad que la de los sueños, escribí en mi diario. Los tribunales aprobaron la división final a finales del 2023. Ella se quedó con la custodia principal de los hijos y una mansión en Miami. Él, con sus empresas, inversiones y la promesa de estabilidad. El amor, archivado con sello notarial. Yo leí el informe como quien lee la autopsia de un sentimiento. En el margen, alguien había escrito una nota. En las cuentas, todo cierra. En el alma, nada.
Nunca supe quién la escribió. Pero podría haber sido cualquiera de nosotros, abogado, amante o espectador. Yo no busqué justicia, tampoco venganza. Solo quise entender cómo un hombre puede dividir su vida en porcentajes. Tal vez por eso sigo escribiendo, aunque nadie me lea. A veces me pregunto si él recuerda mi nombre. Probablemente no. Pero cada vez que firma un nuevo contrato, hay un eco en su gesto. La memoria de un roce, una mentira compartida, una promesa no cumplida. El dinero no cambia a las personas, solo las revela. Lo entendí demasiado tarde. Hace unos meses lo vi de nuevo, de lejos, en una gala benéfica. Estaba solo, con un traje gris y esa sonrisa que ya no engaña a nadie. Las cámaras lo adoraban, el público lo aplaudía. Yo lo miré sabiendo que todo eso, la luz, los aplausos, la apariencia de control, era solo la nueva forma de su soledad. Shakira, en cambio, llenaba estadios. Había ganado la única batalla que importaba, la del relato. Y en ese relato, él era un capítulo cerrado. Yo sigo siendo la sombra. La que conoció la versión más humana de un mito. La que vio cómo el amor se convertía en factura, cómo la pasión se transformaba en cálculo. Y, sobre todo, la que aprendió que el silencio, cuando se compra, siempre tiene un vencimiento. Porque el dinero puede dividirlo todo. Menos la verdad.